Lo que tengo acá son dos armónicas cromáticas, ambas de la marca E-Stop. Esta de 12 celdas es una E-Stop Forerunner 2.0 que a día de hoy cuesta poco más de $50 y esta de 16 celdas es una E-Stop Rhapsody que está a alrededor de los $250. Vamos a hacer una comparación y demostración, vamos a ver qué hay detrás de sus respectivos precios y vamos a ver a qué tipo de armonicista apunta cada una. Primero aclarar eso sí que si bien E-Stop es mi auspiciador y ellos me proporcionaron ambas armónicas, ellos no tienen ninguna injerencia en este video. Ellos no sugirieron ni revisaron nada de lo que yo diga acá y de hecho ni siquiera saben que estoy haciendo este video. Probablemente el tono de mis comentarios va a ser más bien positivo, pero eso es porque auténticamente me gustan estas dos armónicas. No obstante, voy a intentar ser justo y reconocer lo bueno y lo malo en ambas. Aclarado eso, ahora aclárame tú una cosa. ¿Te has suscrito al canal? Te agradecería mucho si lo haces. Gracias. Te quiero mucho. Mi nombre es Martín Poblete y este es un review de armónica con Martín Armónica. Vamos primero con la Forerunner. Hace un tiempo subí al canal un review más detallado de este modelo que si quieres verlo te lo dejo por acá. Pero en resumidas, la E-Stop Forerunner 2.0 es una armónica cromática de 12 celdas sin válvulas. Las válvulas son estas pequeñas laminitas de plástico que nos permiten bloquear las lengüetas que no estamos usando. Dado que aquí cada celda tiene dos lengüetas sopladas y dos lengüetas aspiradas, lo que hace la válvula es que cuando estamos soplando bloquea las aspiradas y cuando estamos aspirando bloquea las sopladas. De ese modo se optimiza el uso del aire. Una cromática, sin embargo, puede ser construida para funcionar sin válvulas, que es el caso de la Forerunner, y con eso nos ahorramos un montón de inconvenientes. Inconvenientes principalmente relacionados con la temperatura, con la humedad y con el control del aire necesario para tocarlas correctamente. La Forerunner ha sido mi cromática de cabecera para tocar en vivo hace ya un buen par de años, y la he usado en todo tipo de escenarios, desde shows pequeños con backing tracks en restaurantes, hasta conciertos orquestales con 50 músicos en el Teatro Municipal de Valparaíso. Pero desde que tengo la Rhapsody, que es una cromática de alta gama, me comienzan a cuadrar muchas cosas. Ahora entiendo por qué la Forerunner me resulta tan cómoda. Es por una simple razón, y esa razón es que yo no soy un armonicista cromático de tiempo completo. Más bien soy un armonicista diatónico que toca cromática. Me explico. Las armónicas cromáticas tienden a exigir un control más fino de la respiración y de la embocadura. Son más delicadas y sensibles a la ejecución del instrumentista, y esa es la gran dificultad que presentan para quienes vienen de tocar blues fuerte y duro en la armónica diatónica. Pero la Forerunner, por no tener válvulas, aguanta súper bien ser tocada como diatónica. Que hagamos slaps fuertes y que le metamos bending a lo maldito. Por lo mismo creo que es una armónica cromática ideal para principiantes de todo nivel. Principiantes de todo nivel, suena oximorónico, pero me refiero a que si tocas diatónica o si tocas trémolo y te quieres iniciar en la cromática, es una muy buena armónica. Y también si eres un total principiante y te quieres iniciar de cero en la armónica en general, también te va a servir. Las octavas suenan grandes y potentes, y el tono es más bien metálico, lo cual queda muy rico cuando se toca amplificado. Pero, aunque la ejecución más ruda la aguanta súper bien, al tocar despacio la Forerunner tiene menos rango. Tocando con el mínimo de aire, la Forerunner apenas da sonido. La Rhapsody, en cambio, con el mismo mínimo de aire, da mucho más volumen. Y ya que estamos hablando de la Rhapsody, primero ya te habrás dado cuenta, es una cromática de 16 celdas, o sea tiene las mismas 12 celdas que la Forerunner, más una octava completa en el registro de abajo. Es realmente un instrumento precioso. El color negro y dorado es súper elegante, el perfil cuadradito de la boquilla es súper cómodo para proyectar los labios hacia adelante sin comerse media armónica. Tiene esta, a ver si enfoca, tiene esta textura en el botón. Es un instrumento muy satisfactorio a la vista, al oído y al tacto. Ah, y por cierto, esta edición de la Rhapsody es la edición especial del Festival de Armónicas Asia Pacífico, que fue un regalo cortesía de E-Stop
para quienes nos presentamos en el festival. Gracias eStop por tan bonito regalo. Otra especificación interesante y que creo que hace un 60% de la diferencia es el doble reed plate. ¿Qué quiere decir eso? En las armónicas en general, las lengüetas van montadas sobre una placa de metal llamada reed plate, y el reed plate a su vez va montado sobre el cuerpo o peine de la armónica. Esta placa tiene ranuras a través de las que pasa el aire y permiten que la lengüeta vibre. Esta es la eStop Forerunner con su cuerpo de acrílico, y arriba y abajo del cuerpo se ve que tienen una placa, otra placa. Pero la Rhapsody, teniendo también el mismo tipo de peine de acrílico, se ve que tiene arriba 1, 2 y abajo 1, 2 reed plates. Lo que hace este segundo reed plate es que eleva las lengüetas un par de milímetros y hace más grande la cámara de aire. Si la cámara de aire es de este porte, la lengüeta puede vibrar solo eso. Pero si la cámara de aire es ahora de este porte, la lengüeta tiene todo este nuevo rango para vibrar. Y esto como resultado da más volumen y mejor respuesta. Y se nota, el sonido es mucho más fuerte y resonante. La armónica responde mucho mejor a todas esas pequeñas articulaciones de las que hablábamos. Y por el otro lado del espectro podemos sacarle mucho volumen sin necesidad de tocar con fuerza excesiva. En otras palabras, podemos sonar fuerte sin tener que tocar fuerte. Advertencia. En esta demostración voy a irme a ambos extremos. Voy a tocar muy despacio y después voy a tocar muy fuerte. Puede que el volumen se dispare un poco, cuida tus oídos, estás avisado. Aquí voy. Fue tan fuerte el pencazo que terminó saturando. Meper. Y ojo que no es solamente una cuestión de que suene más fuerte, no es solo la cantidad de sonido, sino la calidad del sonido. Mientras que la Forerunner da un tono más bien metálico y bastante resonante que tiene que ver con que las notas quedan vibrando una vez que nosotros dejamos de soplarla. Fíjate. En el momento en que yo saco la boca de la armónica, la nota sigue sonando por un microsegundo. En la Rhapsody eso igual pasa, pero un poco menos. En la Rhapsody además el hecho de que es una armónica más grande, que tiene además doble reed plate, hace que tenga mucha más masa en la cual las notas pueden vibrar y resonar. Por lo tanto hay más armónicos sonando al momento de tocarla. Pasando ambas armónicas por un analizador de espectro podemos visualizar en qué frecuencias es donde se diferencian una de la otra. Ahora hablemos de las válvulas. ¿Qué pasa con las válvulas? Bueno, pasa que las válvulas son delicadas y exigen ciertos cuidados. Esta armónica no nos va a dar su mejor respuesta si es que está fría. Las válvulas van a estar rígidas, van a meter ruido, algunas notas no van a responder bien. Por eso es importante calentarla antes de tocarla. Ponerle música suave, hacerle cariño en el pelo, darle besitos en el cuello. O también acercarla a una fuente de calor, ponerla en contacto con el cuerpo, ponerla bajo una almohadilla eléctrica para que se tempere. La idea es que esté a nuestra misma temperatura corporal. Ahí es donde va a responder en todo su potencial. Y su potencial es glorioso. Ahí quizás le veo otro punto a favor a la Forerunner, que es una súper buena armónica de uso rápido. Esta es la armónica que puedes tener en el escritorio para tomarla y tocar de la nada o para llevarla contigo. Es la armónica que yo uso para preparar clases, para ir a ensayar, y la Rhapsody la guardo para cuando efectivamente me voy a dar el tiempo de tocarla. Pero tampoco quiero dar la falsa impresión de que este es un instrumento frágil y que tenemos que tratarlo con pinzas. No, es un instrumento sólidamente construido y además convengamos que el doble reed plate la hace bastante pesada. Digamos que si te pego con la Forerunner probablemente te va a doler y te vas a enojar, pero un golpe bien puesto con esta te resetea el sistema operativo y te libera al menos un 30% de almacenamiento. Así que toquemos un poco más para compararlas.
decía, creo que ambas armónicas tienen su público bien definido. Y en lo personal tener ambas me parece un lujo, porque me da dos sonidos muy distintos entre los que puedo elegir. Todavía no manejo bien la Rhapsody porque no he desarrollado la memoria muscular para tocar armónicas cromáticas de 16 celdas, me pierdo muy fácilmente. Además que mi técnica todavía tiene imperfecciones que salen pilladas cuando la toco mal, mientras que la Forerunner me perdona todo. Pero siento que una vez que tenga la capacidad de cambiar fluidamente de una a la otra, voy a haber mejorado como armonicista. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Mi nombre es Martín Poblete, Martín Armónica en todas las redes, y es hora de almorzar.